ya avanzamos un poquito, San Juan 15. Ustedes saben que, bueno, yo no sé si ustedes son, hoy faltó la hermana sanjuanina, que era la que yo le iba a preguntar, porque en San Juan es una de las provincias productoras de viñas, de vides, de uva, de vino. Ustedes saben que mi abuelo, Antonio Bianco, italiano, Padre yo de era tu muy madre. chiquita, el papá de mi mamá, eh, apenas hablaba, no hablaba casi nada castellano, nada. Y en realidad hablaba un dialecto italiano que la verdad nunca le entendí. Pero ¿sabe lo que sí le entendí? Un día llegó a casa, en la casa de mis padres había una inmensa parra, ¿eh? Una Vid. vid, ¿no? Una viña muy frondosa. Era el mes de mayo. Ustedes saben que la poda se hace Los meses en bueno, hablamos en Río Grande, pero en Río Grande hay poca vegetación, pero en lugares donde hay que hacer podas, aunque en Río Grande también, se tienen que hacer en los meses que no tienen R, mayo, junio, julio, agosto, Mm. en nuestra zona, ¿no? Para que la planta no se dañe, no sufra. Entonces, a su dialecto italiano, mi abuelo vino, yo era chico todavía, tendría 9, 10 años. Me hizo subir a la escalera con él y me empezó a explicar, no le entendía nada yo, pero yo entendía cómo él me mostraba con la tijera de podar, cómo había que podar la vid, la parra. Y él me explicaba Mm. de cada sarmiento, según dónde la podaba, en la distancia del nudo que tenía el sarmiento, era que iba a tener más frutos, Con más más hojas. hojas o menos hojas. Y eso lo hice y de hecho que después a partir del tiempo yo podaba las parras en mi casa, la he hecho en casa cuando ya teníamos familia, podaba las plantas, bueno, sé podar las plantas. Eh, y fíjese cómo, a pesar de que no le entendía un pomo de lo que me decía el abuelo en italiano, porque encima se enojaba, porque yo quería cortar mal y bueno, no sé lo que me decía en italiano, pero sí aprendí. Y qué interesante esta parábola, ya lo leyó la palabra nuestra hermana Alcira, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Eh, y qué interesante, ¿no? Bueno, primero, ¿sabe por qué Jesús se comparó con la vid? Porque la vid, la planta de la uva, la vid, era una señal, una representación del Israel que siempre Dios, te va a los textos en el Salmo 80, está en Isaías, está en varios textos del Antiguo Testamento donde el Señor, Dios, se considera el dueño de la viña, se considera el que plantó la viña y habla de que la viña le salió mal, le salió sin fruto o le daba uvas amargas, o sea, una vid rebelde, como fue el pueblo de Israel. ¿Saben ustedes que en el templo donde Jesús estaba en ese momento en Jerusalén, el templo que había edificado Herodes para congraciarse con el pueblo de Dios, en la entrada principal tenía una imagen de un racimo de uvas, de una vid de oro? Mm. Y era como un símbolo muy especial para todo el pueblo. Entonces Jesús, haciendo alusión a esa comparación, dice, yo soy la vid verdadera, no Israel, no este símbolo que tenemos acá en oro, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Y ustedes son los sarmientos, los pámpanos, las ramas. Qué curioso que el que se dedica a podar la viña es el padre. Y yo no había reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Dice, mi padre es el labrador.
Y el labrador a toda rama que no da fruto, la poda y la saca. Pero a la que da fruto también la poda para que dé más fruto. Y yo me quedé pensando, usted y yo somos ramas que damos fruto o no damos fruto. ¿Cuál es la poda? Si usted es una persona, un cristiano, un creyente que da fruto, ¿cuáles son las podas que el Señor está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué está podando el Señor en nosotros que evidentemente hay algo de más? Y Él quiere podarnos para que demos mayor y mejor fruto, fruto de más calidad. Y me quedé pensando en eso. Y cuando entré a contarla, cuando entré a ver las cosas que el Señor estaba podando en mi vida, dije, paremos un poco, Señor. Todavía no empezó la época, estamos en abril todavía. Había que esperar a mayo un poquito más. Los otros directamente, dice, son sacados y dice que directamente lo único que sirve es para encender el fuego, nada más. La rama seca sin fruto de la vid solo sirve para encender una fogata, para ser quemada. No está refiriéndose al infierno, ¿eh? No está refiriéndose al infierno esta comparación que hace el Señor. No es una parábola, no es una alegoría, es una comparación que le hace de sí mismo. Es una de las últimas veces que el Señor aparece en San Juan diciendo yo soy. ¿Se acuerdan que la expresión yo soy tiene que ver con que Él es Dios? Yo soy el que soy. Así que cuando hablamos de esta relación, dice el otro texto, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Se acuerdan que los otros días predicamos, hablamos, estuvimos mencionando el camino de Maús cuando los discípulos, cuando estuvimos allí con ustedes y hablábamos del momento de la Santa Cena, y los discípulos de Maús, cuando Jesús parte el pan delante de ellos, se le abrieron los ojos. Ellos le habían dicho al Señor, ¿qué le habían dicho al Señor primero? Quédate con nosotros, Señor. ¿Se acuerdan que se hace tarde? Quédate con nosotros. Acá hay un paso más adelante. Acá no es que ellos le piden a Jesús que Jesús se quede con ellos, sino que Jesús dice, permanezcan en mí. Una cosa es quedarse con y otra cosa es permanecer en. Yo puedo estar al lado de alguien, puedo estar con alguien y no necesariamente estoy permaneciendo en él. Jesús le decía, permanezcan en mí, en esa comunión íntima, en esa relación íntima, como la rama, el pámpano, unida al tronco de la vid, que es donde fluye la savia, fluye la savia para que ese pámpano dé fruto. Porque dice, separados de mí, nada podemos hacer. Y allí también viene mi reflexión. Digo, Señor, ¿cuántas veces en nuestra vida pretendemos hacer cosas impulsados por nuestra voluntad, por nuestra carnalidad, por nuestras ganas de hacer cosas, no con malas intenciones, no con intenciones egoístas, simplemente queremos hacer y por allí estamos tratando de dar fruto fuera de la vid y no permaneciendo en el Señor. Permanecer, dice una canción, ¿no? Honrar la vida no es solo permanecer y transcurrir, no es solamente eso, eso no es honrar la vida. Hay otras cosas que honran la vida. Y honrar la vida, honrarlo al Señor, es permanecer en Él y su palabra en nosotros. Ahora, ¿qué le parece a usted? ¿Qué puede ser llevar fruto? Cuando la Biblia dice acá que ustedes tienen que llevar fruto y llevarán más fruto. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, o sea, el Padre, Jesús permanecía en el Padre, dará mucho fruto. ¿Qué es dar mucho fruto para el Señor? ¿Qué es dar mucho fruto para el Señor? ¿Lo pensó alguna vez usted? Sí. Nosotros yo no doy uvas, usted tampoco, así que no estamos hablando de las uvas.
aunque los racimos de uva fresquitos, esa uva Ay, qué lavadita, muchas veces transparente al rayo del sol, qué rica la uva, ¿no? No me gusta el ollejo ni me gustan semilla. las semillas, Ah, pero qué ricas las uvas. Ahora, ni usted ni yo damos uvas. Entonces, ¿qué es dar fruto para el Señor? yo A tenía veces, un pastor. A ver, sí, yo cuando, bueno, tuve una etapa que empecé a escuchar mucho esta palabra de frutos y empecé a sentir algo en el corazón, como algo, Señor, que veía que no estaba dando ese fruto que el Señor quería, es como que era algo, no sé qué tengo que hacer. Y sentía como una cosa dentro de mí que no estaba dando ese fruto que el Señor, y era como una sensación, bueno, eso me llevó a pensar, ¿no? Tal vez que tenga que hacer, no tenía que hacer nada yo, pero y ese fruto que dice la palabra. Bueno, tuve como una cosa interna, ¿no? por eso dice que el permanecer en el Señor no es pasividad. Vieron que Claro. algunos dicen, ah, no, yo en el camino del Señor hace 30 años, 40 años que sí, pero no sé, eso no quiere decir nada, ¿eh? Usted puede estar 30, 40 años como un maniquí, como un mueble de la iglesia, como un mueble, no, no necesariamente quiere decir que por permanencia usted da fruto, pero sí permanencia en Jesús, que es distinto. La permanencia en Jesús no es pasividad. Ahora, el fruto del que habla acá la palabra tiene por lo menos dos andariveles. Uno interno, el permanecer en Jesús, en su palabra, en la intimidad con Él con nosotros, el buscarle, el ponerlo como prioridad de nuestras vidas, como prioridad de nuestra existencia, el Señor, nuestro Salvador, nuestro ayudador, el único, Jesús, pero a la vez sigue la palabra hablando luego es del amor. Entonces, el fruto principal que el Señor busca en nosotros es el amor que podemos dar, no solo estando unidos a Él, sino estando unidos al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso es muy importante, hermano, sacarnos el individualismo de la cabeza, sacar individualismo, que yo estoy con el Señor está conmigo. ¿Vieron cuántos hermanos dicen, no, pastor, cuando la pastora lo llama, cuando yo lo llamo, no, pastor, quédese tranquilo, que yo estoy en comunión con el Señor, yo leo la Biblia, todo. Eso no es permanecer en Él. No te engañes. No se puede permanecer en Él y no permanecer junto a los hermanos, junto a la comunidad. Es un desafío que tenemos todos por delante. Y lo otro que tiene que ver con esa relación y esa savia que corre, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿para qué? Para motivar a otros, no solo motivarlos en amor, no solo que las personas cuando nos vean digan, estas personas son las que anduvieron con Jesús, como le decían a los apóstoles, tienen toda la apariencia de haber andado con Jesús. Pero además también esa motivación es una productividad, pero no tiene que ver con el proselitismo. Les aclaro porque venimos de una línea donde cuando leían este texto, présteme atención por favor acá, cuando se leía este texto del permanecer en Jesús y nosotros en Él y Él nosotros y traer frutos, era traer personas a la iglesia. Y cuando se traía personas a la iglesia que aceptaban al Señor, te decían, ha ganado una perla en su corona celestial. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez eso. Usted tiene un premio por haber ganado. Bueno, ¿eso sabe qué son? Son incentivos de marketing de los vendedores, de las empresas de marketing, que te dan una zanahoria, te ponen adelante para que vos vendas. Cuanto más vendés, más comisión tenés. Si más vendés, tenés un premio. Bueno, esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que dar fruto de por sí. Como yo digo, bueno, la vid, ¿qué fruto va a dar? ¿Higos? ¿Pomelos? No, uvas. Entonces nosotros como cristianos vamos a dar fruto de amor, fruto de conciliación, fruto de armonía. Como dice la palabra, el fruto
del Espíritu. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un solo fruto, granitos de uva, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las? Racimo. El racimo es uno pero y tiene muchas uvas. las uvas cada una por individual. Entonces usted tiene un racimo que es el fruto del Espíritu. Y cada uva tiene amor, gozo, paz. Bueno, eso es lo que usted le trae al Señor. Y a la vez se lo da en comunión a los hermanos. Por eso es tan importante que nosotros tratemos en este, y esto es especialmente para la iglesia de Río Grande, tratemos en este tiempo. Bueno, también para Esquel, porque los hermanos me dicen, uy, somos dos solitos. Bueno, muy bien. No nos presionemos con los números por crecimiento o no crecimiento. Son distintas las historias. Una es la historia de Esquel y otra es la historia de Río Grande. Pero en definitiva la palabra es para todos nosotros. Y yo también debo confesar que muchas veces es distinto estar en un culto con 15, 20 personas que con 2 o 3. Es verdad, es distinto, pero no nos tenemos que presionar por eso. Tratemos de permanecer en el Señor. Y que la savia, justamente me está dando letra acá la pastora Cristina, y si la savia del Señor corra a través nuestro, ¿en qué? En amor, en comprensión, en diálogo, escuchándonos unos a otros. Esto de la poda también me hizo reflexionar, y no digo que sea así, puede serlo, con lo que ha ocurrido en la iglesia en Río Grande. Lo que pasa es que ese pensamiento de que el Señor podó a los que no tenían que estar puede darnos cierta arrogancia diciendo porque nosotros somos mejores, y eso es una equivocación. De todas formas, lamentamos en dolor y nos sangra el corazón por los hermanos que hoy no están y que se han ido. Nos duele, no podemos negar, nos duele el alma, el corazón y la vida, pero han tomado su decisión. Entonces, también como comunidad de sociedad cristiana en Río Grande, debemos reflexionar. Muy bien, Señor, vino esta poda. Yo estoy acá, yo quedé, ahora permanezco. Bueno, es hora de dar fruto. El fruto de amor, el fruto de... Me gustó mucho la oración que hizo nuestra hermana Alicia al comienzo. Muy sentida, muy sencilla, pero muy profunda. Ella habló de justamente de hacia una oración hacia adentro y una oración hacia afuera. Una oración para estar bien con el Señor nosotros, pero también qué tenemos que hacer nosotros hacia el afuera. Y bueno, eso es lo que yo creo que es tiempo de reflexionar. ¿Cómo llevo fruto? No quiere decir que yo no le voy a hablar a la gente del Señor y a la vez no la voy a invitar que venga a la congregación. Sí, lo tengo que hacer. Eso es parte de todo lo que tenemos que hacer, pero no es lo único, ni es por lo que se nos va a contar. No cambia en nada si mañana o el domingo que viene somos 20, 30, 40 personas ahí. La verdad que tener 20, 30, 40 personas congregadas y que no permanezcan en el Señor, ni el Señor permanece en ellos, es engañarnos a nosotros mismos, porque al Señor no lo podemos engañar. Entonces creo que es un tiempo de reflexión, un tiempo de tratar de que esa savia justamente de la presencia, la intimidad de cada uno de nosotros con el Señor, pero también del compañerismo como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Nosotros que estamos congregándonos junto con los hermanos de Esquel, los domingos con ustedes allí en Río Grande, nos sentimos verdaderamente parte. Amén. Eso no cabe ninguna duda. Nos sentimos verdaderamente parte. Y oramos para que esta savia, esta vid que el Señor ha plantado allí, comience a dar su fruto en su tiempo. Es evidente que hoy ha sido un momento de poda. Y cuando se poda, yo lo recuerdo, porque pasa con otros árboles también, con otras plantas, cuando usted corta, en esa parte que queda cortada, hay que cortarla no lastimando la planta, en cierta forma, con cierta inclinación, para que no sangre tanto, para que no llore, si la planta está llorando. Cuando usted la poda fuera de tiempo, llora demasiado. Cuando usted la poda en el momento justo, llora un poquito,
pero enseguida la savia cicatriza. Hoy quizás todavía sea un momento que estamos cicatrizando esa poda. Bueno, pero tiene que quedar la fuerza en nosotros por el Espíritu Santo para que comencemos a dar el fruto a su tiempo para la gloria del Señor. Frutos en personas que se acerquen, ¿sabe por qué? Porque ven en nosotros el amor, porque ven en nosotros la preocupación por el prójimo, porque ven en nosotros que no somos apáticos, porque ven en nosotros que no vivimos nuestra vida sin importar lo que le pasa al hermano, por ejemplo, que hoy no está. Hoy a los hermanos que no están, salvo los que están de viaje, van avisados, o por circunstancias X, como veo que se tuvo que retirar una hermana. Bueno, el resto de los poquitos que somos, mantengámonos unidos, mantengámonos orando unos por otros, Sí, sí. mantengámonos pendientes para beneficio de nuestros hermanos. Y aún a la distancia, como hacemos con nuestra hermana Liliana, nuestro hermano Abelardo de Esquel, permaneciendo en contacto. Cuando nos vemos, nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Pero mientras tanto, sobre todo los que están en cada lugar, permanezcamos en el Señor y comencemos a dar frutos para la gloria del Señor. Acuérdense de esto, porque dice, y si ustedes, si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto. Dice, y además van a pedir lo que quieran y el Señor se los dará. Amén. ¿Sabe por qué esa promesa es? No es pedir lo que quiera para mis egoístas necesidades. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, lo que corre por nosotros es la savia del Señor y es la voluntad del Señor, es lo que el Señor quiere. Por eso dice, pidan de acuerdo a la voluntad de Dios y el Señor se los dará. Pidamos extender el reino en nuestro día a día, en nuestro caminar diario, en nuestra tarea diaria, cuando nos relacionamos con nuestra propia familia, cuando nos relacionamos con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, a quienes de alguna manera influenciamos, llevémosle esa preciosa presencia de la vid verdadera, que es el único, que es Jesús el Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana bendecida